Cordial saludo para todos y todas, bienvenidos a su clase de química. Hoy vamos a empezar un tema nuevo que es la introducción a la química orgánica. Bien, la química orgánica es muy importante, es una de las ramas de la química que tiene mayor relevancia a nivel eh, de salud, a nivel industrial, a nivel de investigación, etcétera. Bien, la química orgánica es aquella rama de la química que se dedica a estudiar la composición de los organismos vivos. Claro que, bueno, esta parte iría más hacia la bioquímica, ¿bien? La química orgánica habla acerca de los compuestos orgánicos. Los compuestos orgánicos son aquellos que están hechos a base de carbono, ¿bien? La química orgánica se desarrolló en la historia, hablamos un poquito de la historia, porque hubo una época en la cual surgió una corriente que se llamó el vitalismo, ¿bien? El vitalismo hablaba que ciertas sustancias únicamente se podían producir al interior de los organismos vivos, porque los organismos vivos tenían algo que en su momento llamaron esencia vital, ¿bien? Entonces, por ejemplo, la orina es una sustancia que solamente se podría fabricar dentro de un organismo vivo porque el organismo tiene la esencia vital y le permite fabricarla. Bien, eso ocurrió dentro de un contexto de la química donde todavía se tenían muchas creencias de que los espíritus tenían que ver con las sustancias, ¿sí? De que algunas sustancias podían invocar, liberar o atrapar espíritus, ¿bien? Entonces ellos creían que alguna cuestión espiritual dentro del cuerpo de los organismos vivos podía generar que se produjeran estas sustancias. Resulta que uno de los componentes básicos de bueno, principales de la orina es una sustancia química que se llama la urea. Bien, la urea se sintetiza dentro del cuerpo después de los procesos de filtración y eliminación de sustancias. Bien, se sintetiza, perdón, al interior de las células del cuerpo y esta urea es llevada a través de la filtración en los riñones, se filtra la sangre, la urea es capturada en los riñones y a través de la eliminación por la orina pues, sale esta urea porque no es bueno que esté dentro del cuerpo. Bien, se fabrica dentro de las células. El proceso de el procesamiento, el metabolismo de las proteínas. Pues resulta que, eh, creo que fue alrededor de los años 1600, un personaje logró sintetizar urea en el laboratorio, o sea, de manera artificial. Después de mucho intentar, él logró sintetizarlo y esto derribó la corriente del vitalismo. Quiere decir, se dieron cuenta que las sustancias químicas que se producían dentro de los organismos vivos no solamente era ya, sino que también se podían producir. Entonces no había ningún espíritu ni nada por el estilo, ni demonios ayudando o ocasionando nada alrededor de las sustancias. ¿Bien? Entonces se derribó esta corriente y se abrió paso al estudio de la química orgánica, que es la química que se dedica a estudiar las sustancias a base de carbono. Pues nosotros los seres humanos y los animales, las plantas, somos organismos hechos a base de carbono, entonces por eso digo que la química orgánica tiene que ver mucho con los organismos vivos. Bien, ahora la química orgánica hoy en día es muy importante porque a partir de los estudios que realizó los organismos vivos, pues se fueron realizando investigaciones y se lograron desarrollar muchas sustancias, muchos productos a partir de la química orgánica. Por ejemplo, el plástico que nosotros manejamos, si bien es muy nocivo para el ambiente y tenemos que ser responsables con el uso del plástico, fue un invento muy bueno para el desarrollo de la industria, ¿sí? Para facilitar la vida de las personas. Tanto así que muchas cosas que antes se fabricaban en otros materiales que salían muy costosos y que eran de muy difícil acceso para las personas, hoy en día han sido reemplazados por el plástico y permite que muchas más personas tengan acceso a estos productos. Bien, otro avance importante es que al estudiar los organismos vivos se abrió una rama que fue la química farmacéutica.
donde a través del estudio de las plantas y de otras y de los mismos cuerpos de animales y de personas y etcétera, se han logrado desarrollar medicinas que han permitido pues curar y tratar enfermedades que en el pasado o hace mucho tiempo no se podían tratar. Bien, entonces como vemos la química orgánica es impresionante. También pues en el ámbito de los cosméticos y la belleza, la química orgánica es supremamente importante. Nosotros sabemos que las plantas o algunas sí, minerales y plantas se pueden utilizar o se utilizaban en la antigüedad para el embellecimiento de las personas, el mantenimiento, ¿sí? Hoy en día pues hay muchos productos cosméticos de belleza que son a base de plantas o que han surgido a través del estudio y la química orgánica ha tenido mucho que ver allí. Y podría seguirles mencionando muchísimas cosas más, el desarrollo de los automóviles, de los combustibles, bueno, en fin, todo esto tiene que ver con la química orgánica, ¿bien? Entonces la química orgánica pues es muy importante y es una rama de la química bastante amplia. Bien, entonces como estamos hablando acerca de los elementos que constituyen los compuestos orgánicos, bien, vamos a mirar, ¿no? Dijimos que los compuestos orgánicos están hechos a base de carbono, bien, pero no solamente a base de carbono. Hay otros elementos que se combinan con el carbono para formar compuestos químicos. Yo lo resumo con esta palabrita. Chomps. Es bastante fácil de recordar para mí. Entonces, los elementos que están principalmente presentes en los compuestos orgánicos son estos: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Bien, aunque no están en la misma proporción, todo es a base del carbono. Bien. El carbono tiene un porcentaje en los compuestos orgánicos, en la materia viva, del 18%. En la materia viva, ojo, en la materia viva, cuando hablamos materia viva hablamos de plantas, animales, bacterias, etc. ¿Bien? El hidrógeno tiene un porcentaje del 10%. El oxígeno es el que presenta mayor porcentaje, que es del 65%. Estos datos usted lo puede corroborar en internet si quiere hacerlo. El nitrógeno tiene un porcentaje del 3%, que menos tiene, no, tiene menos, pero no es el que menos tiene. El fósforo alrededor del 1%, aproximadamente el 1%, y el azufre tiene menos del 1%. ¿Bien? No tengo el dato exacto del azufre, pero es menor al 1%. Estos son, y hay otros, ¿no? Hay otros para la materia viva, claro que incorpora otros tipos de elementos, sodio, calcio, porque usted me dirá, no, pero en el cuerpo hay potasio. Sí, claro que sí, pero los valores son muy por debajo de esto, entonces no podemos hacer el listado extenso. Estamos hablando de los más representativos. Entonces, por ejemplo, entre carbono e hidrógeno se forman los hidrocarburos, que son, en pocas palabras, la gasolina es un hidrocarburo, el gas natural es un hidrocarburo, el ACPM es un hidrocarburo, el petróleo, son, digamos que todos los combustibles son hidrocarburos, aunque no todos los hidrocarburos son combustibles, ¿bien? Entonces los hidrocarburos son sustancias que son ampliamente utilizadas en la industria. Si ya a esos dos le sumamos oxígeno, se forman otro tipo de sustancias que son importantes también, por ejemplo, los alcoholes. Los alcoholes son la combinación de carbono, hidrógeno y oxígeno. Y ustedes saben que los alcoholes son importantes para el ser humano en cuanto a la desinfección. Ahorita en épocas de pandemia el alcohol hubo un momento en el cual escaseó mucho por la demanda. Importante porque el alcohol, cierto tipo de alcohol elimina bacterias. Con el alcohol fabricamos los geles, fabricamos desinfectantes, etcétera, etcétera. El alcohol es un solvente muy utilizado también. Entonces es importante. Ya cuando involucramos en nitrógeno, obtenemos lo que se llaman los aminoácidos y las proteínas fundamentales para nuestro cuerpo. Y así, a medida que vamos incorporando más elementos, pues se van formando nuevas sustancias. Bien,
Entonces, digamos que estos son los elementos que hacen parte de los compuestos orgánicos, aunque no quiere decir que no haya otros. Hay otros, ¿bien? Ahora, ¿qué diferencias hay entre un compuesto orgánico y un compuesto inorgánico? Primero, el orgánico está hecho a base de carbono, los inorgánicos no. Los inorgánicos pueden estar hechos a base de cualquier otro elemento de la tabla periódica, dependiendo si son óxidos, si son bases, si son sales, etc. Los orgánicos presentan enlaces covalentes, mientras que la mayoría de los inorgánicos presentan enlaces iónicos. Los orgánicos no se solubilizan en agua. Los inorgánicos sí, la mayoría se solubilizan en agua. Los orgánicos tienen puntos de fusión bajos, mientras que los inorgánicos tienen puntos de fusión altos. Los compuestos orgánicos, la variedad de compuestos orgánicos son muchísimos, millones de compuestos orgánicos, mientras que los compuestos inorgánicos son muy reducidos, son menos. Bien, los compuestos orgánicos, pues creo que son todos, presentan algo que se llama isómeros, es decir, con una misma fórmula química puede haber diferentes compuestos orgánicos, mientras que los inorgánicos no presentan isómeros, una fórmula química para un solo compuesto. Eso es, de hecho hay una rama de la química orgánica que se llama isomería y estudian mucho acerca de esto. Bien, entonces digamos que esas son las diferencias principales entre compuestos orgánicos y compuestos inorgánicos. Bien, ahora como estamos hablando de carbono, ¿de dónde se saca el carbono? ¿Cuáles son las fuentes de carbono? Bien, pues está el primero, es muy conocido por nosotros, es muy valioso, es carbono puro. Carbono puro. Ahora usted se imaginará, uy, ¿cuál será la sustancia o el mineral donde se encuentra el carbono puro? El carbono puro es lo que nosotros llamamos diamante. El diamante es carbono al 99.9% de pureza. Es decir, ha eliminado. Para que eso llegue a ocurrir, pues tiene que pasar muchos años y el carbono tiene que estar sometido a mucha presión y temperatura. O sea, por allá debajo de la tierra tiene que estar el carbono. Después de muchos años de presión logra eliminar todos los demás elementos y queda puro carbono y es lo que conocemos como diamante. Por eso es que es tan valioso, ¿no? Es un proceso de miles de años que ocurre esto. Luego tenemos el siguiente, que es el grafito. El grafito, usted y yo lo conocemos, es muy común, tiene muchos usos. Entonces usted, el grafito, su palabra, el origen de la palabra significa escritura, porque nosotros utilizamos el grafito para escribir. Es el componente de las minas de los lápices. ¿Bien? Esa es otra forma de carbono. Y es un poco menos pura, no es tan pura como el diamante, pero sin embargo tiene un buen porcentaje de carbono. Y luego viene el carbono amorfo. El carbono amorfo. Bien, que ya es un carbono o son formas de carbono que tienen muchas más impurezas. ¿Sí? Ya no tiene un proceso tan refinado como el que ha hecho la naturaleza con el diamante y el grafito, sino que ya tiene otras formas. Y dentro del carbono amorfo está pues lo que conocemos como la hulla y antracita. De aquí de estos ya se derivan, que de hecho de ahí va a ser el trabajo que van a tener que realizar, de ahí se derivan ya de lo que conocemos como el carbón, el coque y bueno, otras variedades. Entonces ustedes ya se darán cuenta que hay carbono presente en la naturaleza de muchas formas y hay muchas fuentes de obtener carbono. Bien, el carbono se utiliza, estas sustancias se utilizan en muchas cosas que ustedes se van a sorprender cuántas cosas se utiliza el carbono en nuestra vida cotidiana. Bien, esto es una pequeña introducción a la química orgánica. La próxima clase, si quieren ir averiguando un poco, vamos a hablar acerca de la hibridación del carbono. Es un tema, pues es sencillo, pero es fundamental para entender
por qué el carbono puede formar millones de compuestos químicos. Bien, les agradezco mucho su atención, déjenme saber a través de sus comentarios si quedó claro, qué tal les pareció la clase y nos vemos la próxima. Hasta luego.